Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, estamos avanzando en tiempo de la Cuaresma, que es tiempo favorable, tiempo de misericordia, tiempo de renovación espiritual, tiempo de ayuno, tiempo de mejoría y tiempo también de cambiar nuestra manera de ser para ser verdaderos discípulos en la lectura de Isaías profeta, capítulo 1, por ejemplo, 16, 19, dice: esto dice el Señor, lavaos, purificaos, apartad de mis ojos vuestros malvados pensamientos. Y como nosotros, como cristianos, discípulos de Cristo, católicos, podemos lavarnos, purificarnos y apartar de los ojos de Dios nuestras maldades, bien, mediante la sangre de Cristo. Y como la sangre de Cristo llega a nosotros desde 2000 años, bien, llega mediante los sacramentos. ¿Y cuál es el sacramento que purifica al cristiano del pecado? Es la confesión. ¿Y dónde está la confesión? Está en el Evangelio. ¿Dónde en el Evangelio? Ahí está el problema. Es San Juan, capítulo 20, 22. Cristo, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y dice: reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes, como apóstoles míos, sacerdotes míos, perdonan sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces Cristo que da este poder de perdonar los pecados a los apóstoles. Hoy, por desgracia, muchos discípulos de Cristo, que se dicen cristianos, que se dicen evangélicos, bien, no tienen esto, no creen esto, no practican esto. Y se dicen discípulos y no lo son, se dicen cristianos y no lo son. Los han engañado y los han manchado y están en un camino totalmente falso. Esto de tomar una cita bíblica y de hacer un absoluto de esta cita es error. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la Biblia, no es un catecismo que da la doctrina sistemáticamente, da relatos, da palabras. El Evangelio se entiende en su conjunto. Hay muchas cosas. Por ejemplo, en un lugar dice: el que Cristo será salvo, el que cree en Cristo será salvo. Y en otro lugar dice: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces no se salva. Y en otro lugar dice: váyanse malditos, tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber. Entonces hay problema. De tomar una palabra del Evangelio y dejar todo lo demás fuera de la iglesia, interpretarlo es muy peligroso. Se lava el cristiano de sus pecados mediante el corazón arrepentido y dice sus pecados sacerdote que en nombre de Cristo, por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdona, no por autoridad propia. A veces entienden mal esta pobre gente: yo no voy a confesarme con un hombre pecador como yo. Primero, no hagan juicio temerario. ¿Cómo sabes que es pecador como tú? Es verdad que todo hombre es pecador, pero acusar así de ligera a la gente no es correcto. Y segundo, el sacerdote no perdona por autoridad propia. Perdona como ministro del Señor, como embajador de Cristo, como hombre de Dios. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados. Entonces, perdona en nombre de Cristo, por autoridad de Cristo. Yo como sacerdote perdón, yo como cristiano, como fiel bautizado, antes de ser sacerdote nunca perdoné a nadie los pecados. ¿Por qué? Porque no podía. Pero el día de mi ordenación sacerdotal, el obispo, que es sucesor de los apóstoles, esto es el obispo viene del griego, significa supervisor, sacerdote, supervisor de los sacerdotes. Y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y bien, el día de mi ordenación, el obispo impuso la mano sobre mi cabeza, dijo: Padre, reciba el Espíritu Santo. A quienes usted como sacerdote perdona los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que quedar retenidos. Entonces, esto de decir: sangre de Cristo, purifícame, yo me cubro con la sangre de Cristo, vestirse con la camisa roja, estos son palabras vacías. Se lava el alma del pecado y se purifica con la sangre de Cristo mediante los sacramentos. Y especialmente al inicio del bautismo, claro. Y si después del bautismo nos hemos manchado, bien, nos purificamos con la sangre de Cristo. Y no hay de otra manera. Claro, si un pobre cristiano está en un lugar donde no hay sacerdote y quisiera confesarse, quiere confesarse y de todo corazón pide perdón al Señor, arrepentido con el deseo de confesarse, claro que Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque se arrepiente y quiere hacer lo que Dios quiere.
quiere confesarse, no hay sacerdote, ¿qué hace? Bien, hace un acto de condición perfecta con el deseo sincero de confesarse cuanto antes. Esto sí, pero lo normal es la confesión de los pecados y no decir yo me confieso directamente con Dios. Esto no es bíblico, no es evangélico. Capítulo 20, 22 de San Juan, reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes como sacerdotes perdonan los pecados, quedan perdonados, y quienes tienen, quedan retenidos. También dice el Isaías profeta, capítulo 1, 16 y siguientes, dice, cesad de obrar perversamente. Un cristiano debe ser como paloma, no como demonio, no perverso, dejar de obrar perversamente. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, hacer el bien, socorrer al oprimido, hacer la justicia, al huérfano, defender la viuda. Pues el que esto hace bien. Por eso hay un pecado, hay 4 pecados que claman al cielo y uno de ellos es oprimir la viuda y el huérfano. ¿Por qué? Porque la viuda y el huérfano no tiene protector, no tiene padre, no tiene esposo, la viuda. Entonces está como sin defensa, sin protección. Por eso los que oprimen a la viuda y al huérfano hacen un pecado que clama al cielo, es decir, que Dios castiga en este mismo mundo. Hay 4 pecados que Dios castiga en este mundo, que son derramar sangre inocente, matar inocentes, incluyendo el aborto, que es el peor de los asesinatos, homosexualidad, Sodoma y Gomorra, capítulo 18, 19 y 20 del Génesis, y oprimir la viuda y el huérfano, ya lo dije. Y otro pecado, no pagar al trabajador, oprimir al trabajador, hacerlo trabajar y no pagar el sueldo justo. Entonces, aquí nuestro Señor dice lavarnos, purificarnos, apartar de nosotros los malos pensamientos, cesar de obrar perversamente, aprender a hacer el bien, buscar lo justo, socorrer al oprimido, hacer justicia al huérfano, defender a la viuda. Y venid, acusaos, dice el Señor, si fuesen vuestros pecados como la grana, quedarán blancos cual la nieve. Y si fuesen rojos como el vermillón, como lana blanca quedarán. Entonces, si esto hacemos, bien tenemos misericordia. Si no hacemos, bien somos falsos cristianos. Un cristiano falso, bien el día del juicio, su juicio será más pesado que un pagano. ¿Por qué? Porque dice que es discípulo de Cristo y deshonra a Cristo nuestro Señor. En la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 9, 1, 38, es la historia del ciego de nacimiento. Muy interesante. Nuestro Señor hace 2 cosas. Primero hace un poco de lodo y unta sus ojos. Pero dice, vaya ahora a la piscina del Shiloh, Shliho, significa el enviado. La piscina del enviado, lávate ahí. Entonces ese hombre obedece a nuestro Señor y bien va y se lava en la piscina. El enviado es Cristo, ¿no? Hijo de Dios enviado a la tierra para salvar a los hombres. Entonces esto dicen los santos que es símbolo del bautismo, lavarnos con el agua purifica, el agua es símbolo también de la purificación. Y este hombre da gloria a Dios, está muy, muy contento, pero como Cristo hizo el milagro el sábado, los fariseos están enojados. ¿Y por qué hace el sábado este milagro? Y si fuera de Dios no haría, si fuera de Dios ese hombre no hubiera transgresado el sábado. Y hacen todo un drama, una encuesta policíaca. Llaman a los papás del ciego curado. Este es su hijo. Ellos tienen miedo. ¿Tiene edad? Pregunten a él. Y otra vez preguntan, ¿qué te hizo? Ya les dije, me lodo, untó mis ojos y me los lavé, hice lo que dijo, ya estoy sano. Y empiezan a blasfemar. Sabemos que Dios no hace, es un pecador este hombre, dicen. Espere. ¿Y cómo sabes que es pecador? ¿Cómo sabes que es pecador? Porque no respeta el sábado. Pero ¿qué mal hizo el sábado? Como Cristo les reprochaba, ¿acaso ustedes no hacen la circuncisión el sábado? Y yo que cure todo un hombre, ¿cuál es tu problema?
Queridos hermanos, la gente de mala voluntad, no hay nada que hacer, mejor no discutir con ellos. No discutir con ellos. Y el ciego de nacimiento les hace una lección muy interesante. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a aquel que honra a Dios y hace su voluntad. Este es de quien Dios oye. Jamás se ha oído decir que alguien haya dado visto a un ciego de nacimiento. Si éste no fuese de Dios, no pudiera hacer cosa alguna. Y ahí los fariseos se enojan con él, lo rechazan, lo excomulgan de la sinagoga por injustamente, de hecho, y esta excomunión no vale nada porque es injusta. Pero la reflexión del ciego de nacimiento, ya sanado por Cristo, realmente es muy interesante, muy interesante. Dice esto: ya os lo he dicho y lo habéis oído, ¿por qué queréis oírme de nuevo sobre cómo Cristo me ha sanado? Entonces lo maldijeron y dijeron, seas tú su discípulo, nosotros somos de Moisés. Pero Moisés anunció que había un gran profeta que iba a venir, este profeta es el Mesías. Y no quieren hacer caso, ellos tenían que conocer esto. Y el ciego repuso, aquí está la maravilla, vosotros no sabéis de dónde viene este hombre y me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no oye los pecadores, sino aquel que lo honra y hace su voluntad. Quiero clarificar esto y terminar. Dios no oye los pecadores, ¿en qué sentido? No entender mal esto. Un pecador que reza, que pide misericordia, que hace penitencia, claro que Dios lo oye. Esto sí, un pecador que ha pecado, dice, Señor, soy un pobre pecador, reconozco mi falta, claro que hay perdón y Dios lo oye, y Dios le facilita la conversión y lo lleva a la confesión, todo esto. Cuando dice, sabemos que Dios no oye los pecadores, sino aquel que honra a Dios y hace su voluntad, este es a quien Dios oye, habla de los milagros, de las cosas grandes. Un pecador que deshonra a Dios, Dios no va a hacer milagros mediante él. Por eso esto de hacer milagros donde quiera, en cualquier secta, primero hay mucha fraude, mucha mentira, no hay, son inventados. Como un día Calvino, el tercer fundador del protestantismo, quiso hacer un milagro de un predicador muerto. Dijo a un señor, mire, usted hace el muerto, yo vengo a resucitarte. Y convocaron toda la gente para el disque milagro de Calvino. Y el día siguiente, cuando Calvino vino diciendo, por ejemplo, Juan, levántate, y el Juanito que se prestaba al teatro de Calvino estaba de veras muerto. Y cuando lo tocó era cabeza fría y muerto totalmente. Calvino, avergonzado, fue a esconderse, nunca más habló de milagro ni de estar muertos. Entonces Dios nunca hace un milagro en favor de algo falso. Esto quiere decir, Dios no escucha a los pecadores, los que lo ofenden. Dios nunca hará un milagro verdadero en favor de algo falso. Por eso en las sectas protestantes no hay milagros. Aunque hablan mucho de milagritos, etc. O es teatro inventado, o pagan gente para que se presten al sketch que hacen, o realmente hay algo pero del demonio. Pero Dios no interviene en favor de algo falso. ¿Por qué? Porque Dios, que es la verdad absoluta, no va a poner su autoridad divina y su poder divino en favor de algo falso. Cristo es monógamo, fundó su iglesia, y esta iglesia es una santa católica apostólica y no cualquier secta inventada por cualquiera. Eso quiere decir, Dios no oye a los pecadores, es decir, Dios no va a prestar su poder divino a un charlatán que fundó una falsa religión. Queridos hermanos, pidamos no por los ciegos, también por los ciegos carnales, pero pidamos más bien por los ciegos espirituales. Hay mucha gente a quien realmente poncharon los dos ojos espirituales del alma. Se hicieron tantas y tantas calumnias contra la Iglesia Católica, tantas mentiras contra la Iglesia Católica, tantos hechos históricos, sí que tuvieron quizás lugar un poquito, pero la agrandaron 10 millones de veces para deshonrar a la Iglesia y tachar a la Iglesia o el cristianismo. Esto es injusto.
esta falsificación de la historia no es azar, es para dar vergüenza a los católicos, de tener vergüenza de sus antepasados católicos de religión católica. Lo que dicen, gracias a Dios, los reproches históricos que dicen contra la Iglesia Católica son falsos. Son falsos o son tan agrandados que realmente hay una disproporción entre, por ejemplo, lo de la Inquisición. Todo el mundo, todos saben esto, Inquisición, cruzadas, todos saben esto. Pero cuando uno les pregunta más, no sabe nada. No sabe nada. Y bien, la Inquisición fue más o menos, digamos, la policía antinarco del pasado. Punto. Y no es como dicen, no es como dicen. Fue el tribunal más justo y más humano de la época. Solamente no se permitía a cualquier charlatán de enriquecerse a costa de los pobres y de los ignorantes. Y lo de las cruzadas es muy sencillo. 4 siglos antes, 400 antes y más, los musulmanes atacaron todo el Medio Oriente cristiano, Palestina, Siria, Egipto, África del Norte, Turquía, todos en naciones cristianas al 100%. Son los musulmanes que nos quitaron esas tierras y querían atacar Europa. Y cuando Europa pudo, fue rechazar este peligro. ¿Cuál es tu problema? En cualquier casa, cuando un hombre viene a su casa y ve 10 ladrones terrorizar a su familia, a sus hijos y sobrinos y toman su lugar, se pelea. Y no peca peleándose, sacando estos injustos transgresores. Entonces la Iglesia Católica sí es la benefactora número 1 de la humanidad.